Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión decía Jesús a la multitud: sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Él se acuesta a dormir y luego se levanta. Pasan los días y las noches y la semilla germina y crece la planta sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da la cosecha. Primero una planta, luego la espiga, y por fin la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz. Llegó el momento de recoger la cosecha. Decía también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Cómo nos lo podremos imaginar? Sucede como con el grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña de todas, pero después de sembrada, crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar a su sombra. Y con muchas parábolas como esa les predicaba, adaptándose a lo que ellos podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos el don de sabiduría. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos el don de la sabiduría. Hermanos, estamos celebrando la liturgia del 11º domingo del tiempo ordinario. El salmista hoy, en esta salmonía tan hermosa: tú, Señor, haces crecer la planta humilde. Tú, Dios, haces crecer lo sencillo, lo humilde. Hermanos, cuando el Señor fija la mirada en nosotros y nosotros nos dejamos seducir de parte de Dios, no somos nosotros los que ponemos la mirada en Él, es Él el que pone la mirada en nosotros. Y si nosotros somos humildes, porque puede haber orgullo, prepotencia o el afán de alguna de las riquezas, de los afanes o de los placeres de la tierra, y eso puede impedir que nosotros respondamos a esa mirada de amor, de esa mirada tierna. Las cosas paganas, las cosas mundanas o las cosas quizás muy personales nos pueden impedir ver o responder a esa mirada de amor y de ternura. ¿Con qué comparo el reino de Dios? El reino de Dios es amor. El reino de Dios es misericordia. El reino de Dios es la alegría eterna, el gozo eterno, el júbilo eterno. Pero ¿con qué les comparo yo el reino?, dice el Señor. Y Dios hoy dice: esto sucede como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. El hombre es necesario que actúe. Está hablando Dios de sembrar, de un verbo. Un verbo es una acción, hay que sembrar. Y hoy Dios lo compara con una semilla en la tierra. El hombre se acuesta a dormir, a descansar, y luego se levanta. Pasan los días y las noches y la semilla germina, crece, sin que el hombre sepa qué fue lo que pasó. Asimismo,
cuando nosotros dejamos actuar a Dios. Y yo decido, yo decido, tú decides que el Señor sea el que obre en ti. Es necesario clamarle a Dios: Señor, déjame que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia, que tu ternura. Paréntesis, no estoy pidiéndole al Señor que el vehículo, que la casa, que la finca, que el sueldo, que el empleo, todo eso se queda aquí en la tierra. Todas esas cosas pasajeras se quedan aquí en la tierra. Hermanos, al reino del cielo, dice hoy la palabra del Señor de una manera tan hermosa San Pablo a los Corintios: un día tendremos que ir a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Y al reino de Dios no vamos a ir a comparecer con cosas materiales. Por las cosas materiales sí, pero con las cosas materiales no. Me explico. Si tú decides el tiempo, lo que Dios te ha permitido de tu sueldo, ayudar a los demás. Y dice el apóstol Santiago que la caridad empieza por casa. Ayudar a tu prójimo, a los demás, pero primero a los de tu casa y ahí sí luego a los demás. Y tú empiezas a ayudarles a los demás. Esas buenas obras ayudan que tú permanezcas para siempre en el cielo. Entres a ocupar el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero no me vengas a decir, quizás, entonces Pablo Emilio Escobar Gaviria se salvó porque hacía muchísimas obras. Pues la palabra del Señor dice: no pretendáis que con dinero corrupto, con dinero mal habido, vengan a comprar el corazón de Dios. No, es con la honestidad, es con los valores cristianos, es siendo de una manera justa, porque el sicario, el ladrón, y hablo incluso de aquellos políticos que roban y que le quitan al pueblo, entre otras, le quitan a Dios lo que le corresponde a los pobres, porque lo de los pobres es de Dios y Dios comparte con los pobres. El arte de la política es el saber gobernar, pero muchos se aprovechan para saber robar y quitarle a los pobres. Y después de 100 dan 10 para los pobres y ganan aplausos en la tierra, ganan benefactores en las urnas, pero aquí en la tierra, porque de Dios nadie se burla y a Dios no se le puede engañar. Y cada uno responderá delante del tribunal de Dios por las obras que hizo. Dios sabe que si usted ha actuado mal, quizás a los ojos de los humanos seas aplaudido, pero ante los ojos de Dios quizás seamos reprendidos. Y es necesario. Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, dice la Escritura. Dios hace llover sobre toda la humanidad, porque Dios nos ama y Él aprovecha la ocasión del justo y de aquel injusto que nos arrepintamos. Y la mirada de Dios es diaria, continua y eterna. Y esa mirada de Dios, esa mirada, estaba hablándoles incluso de aquellos que roban, como el ladrón, como el asesino, como el avaro, como aquellos que les gusta explotar a los trabajadores. Les gusta que les paguen bien a ellos, pero ellos pagarles miserias. Al que tiene hambre, al que tiene necesidad. Y Dios de esto se siente dolido y quiere que le diga algo. Y quizás muchos se van a escandalizar con lo que voy a decir, pero Dios le gusta mirar mucho al que obra mal, al que actúa mal. ¿Pero cómo así, Padre? Sí, Dios le gusta mirar al que obra mal porque Él quiere enseñarle el obrar bien en rectitud, como diría San Anselmo, en esa recta intención, obrar en santidad. Es necesario que nosotros le digamos a Dios: pon, Señor, la semilla, déjame poner la semilla. Deja, Señor, que tu semilla sea puesta en mí y que yo también trabaje para obrar. Pero vuelvo y rectifico, no para dame salud, la salud me puede impedir
Cuando mi madre vivía, yo le decía: mamita, no ocupe sus oraciones pidiendo por algo terrenal. Ocupemos nuestros labios, nuestra plegaria, rogando a Dios un día conocer el cielo en plenitud, ver el rostro de Dios cara a cara y contemplar el rostro de María Santísima. Eso es lo que nos debe motivar en nuestra oración. Conseguir las virtudes que nos llevan al cielo y luchar a través de la oración para que el pecado no nos domine. Cuando yo dejo que Dios ponga la semilla y nosotros ponemos esa semilla en Dios, se va a descansar el hombre. Cuando se habla de descanso, quiere decir que hay tranquilidad, viene la paz. Si no hay paz, no hay descanso. Si no hay paz, no hay tranquilidad. Viene el hombre, y ese descanso yo me atrevería a entenderlo, yo, Padre Gabriel Mora, como la paz, la tranquilidad. ¿Y qué sucede? Que es Dios el que empieza a obrar, como diría Santo Tomás de Aquino. Ese motor inmóvil, ese motor que nadie lo detiene, Dios empieza a obrar, a trabajar. Y Él, dice la Sagrada Escritura, esa semillita, esa semilla empieza a crecer, crece, y nosotros nunca sabremos cómo está actuando Dios. Pero Dios, así como es de grande la tierra, así es de grande es el poder de Dios. Hermanos, se deja la semilla y Dios actúa, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo en nuestra vida. Y necesitamos ser como esa semilla, necesitamos ser como esa semilla, que Él sea el que crezca en nosotros. Es Cristo el que tiene que crecer en nosotros, y somos nosotros los que tenemos que menguar para que Él sea el que pueda crecer. Y cuando Dios crece en nuestra vida, la tierra por sí misma da la cosecha, y vuelve y rectifica una planta, luego la espiga, y por fin la espiga se llena de grano. Hay momentos, hermanos, en que los cristianos, y hablo en la virtud de los santos, en la comunión de los santos tan hermoso, que ustedes dicen: pero es que tal santo hacía milagros. No los hacía él, es Dios el que actúa en esa persona, porque ha dejado crecer a Cristo. Y usted y yo, tú y yo, podemos hacer crecer los prodigios y las maravillas que Dios obra, porque Dios dice: en mi nombre harán cosas grandes y maravillosas. Ustedes harán cosas grandes y maravillosas. Harán, dice el Señor, cosas grandes y maravillosas. Pero antes hay que empezar desde lo humilde, desde lo sencillo. Y por eso dice el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel habla de una manera tan hermosa y dice así: el Señor hace reverdecer el árbol seco. Aquel que está desviado, que ya está seco, aquel que ya está muriendo, no de la vida terrenal, sino en el pecado, si pone la mirada en Cristo, Dios lo hace santo. Ese reverdecer para mí es la santidad. Y si nosotros nos dejamos: Padre, pero es que yo le pego a mi mujer, Padre, pero es que yo tengo muchas mujeres y muchos hijos. Si nos reivindicamos con el Señor: Padre, es que mi alma está muerta, mi espíritu se está muriendo. Pero si lo doblamos al Señor, nos doblegamos al Espíritu de Dios, Él nos hace reverdecer, porque me fascina lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 11, porque para Dios no hay nada imposible, todo es posible, pero lo más hermoso es que Dios dice que empecemos escalonar con algo chiquitico, con la semilla, con una semilla, de a poquito empezamos. Mira, Dios a nosotros nos trata como cuando nosotros tratamos a los niños, de algo pequeñito, pero que vaya haciendo. Dios también nos trata a nosotros como niños, para que nosotros vayamos haciendo poquito a poquito. Hoy confesé 700 pecados. En la próxima confesión voy a confesar ¿cuánto? 699. Hasta que ya lleguemos poco a poco a confesar menos pecados. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que está actuando. El poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Me fascina esta promesa.
hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago, dice el Señor. Lo he pronunciado y lo voy a hacer. Por eso yo ruego a Dios que en esta hora del día, hoy que escuchamos este evangelio, hermanos, con gran vergüenza pero sincero, yo quizás como sacerdote soy un árbol seco y necesito que la oración, que es el agua que refresca, ese nutriente, Dios tiene todos los nutrientes. No nos preocupemos por las cosas terrenales y paganas, sino por las espirituales. Y quien se preocupa por las cosas espirituales, se preocupa por sí mismo y por el prójimo. Y quien se preocupa por sí mismo y por el prójimo, está amando a Dios. Digámosle a Dios que nos llene de todos los nutrientes para llegar al cielo, para hacernos fuertes, con valentía, para escalonar, como dice San Pablo, por la corona que no se marchita, por aquella corona que nos lleva a la vida eterna. Dice la palabra de Dios, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña de todas, pero después de sembrada, crece y se vuelve la mayor de la huerta y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar a su sombra. Recuerdo el salmista cuando habla descansar en la sombra del Señor. Y recuerdo cuando el ángel San Gabriel le dijo a la Santísima Virgen María, la sombra del Omnipotente te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá. Nosotros somos esas aves que necesitamos reposar en la sombra, en esas ramas del Omnipotente. Y Cristo es el árbol, la iglesia son esas ramas. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, a través de los sacramentos, nuestra alma descansa. Estas aves pasajeras, que el Señor las compara, mirad las aves, no se preocupan por el mañana, sino por el hoy. Qué linda las aves y qué linda comparación del Señor. No es esta la única, son varias las ocasiones que el Señor nos compara con las aves. Que tu alma y que mi alma logren reposar, la de nuestros seres queridos, en los brazos de Dios, en esa misericordia de Dios, en las bondades del Señor, en las cualidades del Señor, y que asimismo, enamorados de esa mirada primera hacia nosotros, no nos dejemos ni distraer ni engañar, y que Él sea todo nutriente. La Eucaristía es la oración más fuerte y poderosa sobre la faz de la tierra. La oración es el nutriente, las obras de caridad para un día llegar a comparecer delante del trono del Señor. Como sacerdote, yo te bendigo y mendigo delante de ustedes la oración, ustedes por mí, que yo también oraré por todos los que se suscriben y comparten, transmiten y escuchan la palabra del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y les acompañe hoy, mañana y siempre. Feliz semana les desea el Padre Gabriel Mora. Por favor, recuerden buscar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y la consagración al Inmaculado Corazón de María Santísima. Búsquenla o escríbanme a este WhatsApp que aparece en pantalla, envíenme sus intenciones. Cuando usted le escribe al sacerdote, usted me ocupa en lo que he sido consagrado, orar por todos ustedes. Dios los bendiga.